En realidad, no sé cómo empezar esto. No tanto el capítulo, sino este programa. Antes que nada me presento por si no me conoces. Mi nombre es Uriel Kay y es bienvenido al primer capítulo de Perdiendo el Miedo. Un podcast enfocado en crear un espacio de calma y despeje en tu día. Hoy hablaremos acerca de perder el miedo y quiero colocar un pequeño ejemplo de esto. La idea para este podcast nació en febrero de 2021 y no es hasta hoy, 25 de julio de 2022, que estoy grabando el primer capítulo. ¿A qué se debe esto? A una constante búsqueda de excusas de mi parte, porque eso es lo que era. Eso es lo que genera el miedo. Primero me enfoqué en la falta de un concepto, luego en la falta de tiempo, luego en los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así iba creando una lista interminable de excusas. Solucioné un problema y encontraba otro, solucionaba un problema y encontraba otro. Y así, era un ciclo sin fin. Buscando y resolviendo, buscando, resolviendo, buscando, resolviendo, buscando, resolviendo, hasta que hubo un punto en donde ya había resuelto absolutamente todos los problemas que yo decía que eran un impedimento para arrancar el proyecto. Primero, tuve el logo, luego tuve la temática, luego tuve el concepto, tuve absolutamente todo. Me compré los equipos, compré un nuevo micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía absolutamente todas las cosas que yo había dicho previamente que necesitaba para arrancar. ¿Y por qué no arranqué? Porque no me hacían falta equipos, me hacía falta valentía. ¿Por qué? Mi impedimento principal aquí fue el miedo. Y es irónico porque este programa se llama justamente Perdiendo el Miedo desde un inicio. Por el objetivo de incentivar a las personas que tuvieran proyectos, que tuvieran ideas, que fueran artistas, fotógrafos o simplemente emprendedores o personas comunes en su día a día, a perder el miedo y hacer eso que desean hacer. Que el miedo no sea un impedimento a la hora de cumplir sus metas, cumplir sus sueños, hacer esas cosas que los hagan felices. Y fue un impedimento para mí, porque al fin y al cabo yo soy humano. Yo soy el primer ejemplo a dar a demostrar en este programa. Yo pude haber arrancado este podcast el mismo día que lo idealicé, el mismo día, en febrero de 2021. Pude haber agarrado el micrófono que tenía en aquel momento y comenzar a hablar del micrófono como lo estoy haciendo justo ahora. Pude haber arrancado, pero no lo hice por miedo, por falta de confianza en mí mismo, por falta de confianza en mis ideas y en mis proyectos. Comencé a pensar y cómo hago para que llegue a la gente, y si a la gente no le gusta el concepto, y esto y aquello, y uno comienza a crear como una bola de nieve de pensamientos negativos, que lo único que hacen es reprimirte, lo único que hacen es frenarte de empezar el proyecto, de empezar eso que quieres hacer. Por eso yo me coloco aquí como el primer ejemplo, porque yo bien pude haber arrancado este podcast hace ya más de año y medio, pero estoy arrancando hoy, y con la iniciativa de mantenerme constante. Este capítulo no solo es el inicio del podcast, es una pauta que me estoy marcando a mí mismo para mantenerme en constancia. ¿Por qué? Le voy a explicar brevemente el objetivo principal de esto. Es generar un espacio donde tú, que me estás escuchando, seguramente tendrás algo que no estás haciendo porque tienes miedo. Miedo al rechazo, a las críticas, al que dirán, o simplemente falta de confianza en tus habilidades. Este es un espacio para que sepas que no estás solo, para que compartas, para que veas que hay muchísimas personas pasando por lo mismo. Pero, a su vez, no es algo imposible. El miedo como tal no es algo que se pierda. Creo que es algo que va a sonar contradictorio, tomando en cuenta el título de este programa. Pero el miedo no se pierde. Nosotros nunca perderemos el miedo. Lo que vamos a aprender es a controlarlo, a vivir con él, a usarlo a nuestro favor, utilizarlo cuando sea necesario. Pero en el mientras tanto,
que nos sirva como una motivación. Por ejemplo, yo tenía miedo de arrancar este podcast y aquí lo estoy grabando. Aquí tú me estás escuchando en este preciso instante. ¿Qué quiere decir? Controlé mi miedo y empecé. Y así como lo acabo de hacer yo, lo puedes hacer tú. Si tienes una canción, si eres fotógrafo y tienes una sesión de fotos, unas ideas, si eres artista y tienes una ilustración, un dibujo, una pintura, si eres lo que sea y tienes miedo a exponerlo, te invito a que hagas esto que estoy haciendo yo justo ahora y des el primer paso. Muéstralo, a ver qué tal. Te aseguro, lo más difícil es el primer paso. Una vez das el primer paso, el segundo cuesta menos. Y cuando te vas a dar cuenta, ya estás caminando. Publícalo, hazlo. No tengas ese temor interno, esa vocecita interna que tienes que te dice que no lo hagas. Siléncialo un rato, ponle en mute y darle clic al botón de publicar. Abre la puerta y sal a caminar, sal a correr, sal a trotar. Empieza a hacer ejercicio hoy que llevas tiempo diciendo que vas a empezar. Pierde el miedo a empezar. Y luego le vas a perder el miedo al resto de cosas que te vas a encontrar en el camino. Pero el punto inicial es empezar. Yo soy Uriel Kay y eres bienvenido al primer capítulo de Perdiendo el Miedo. Un gusto.